Hola, muy buenas a todos. Hoy quiero hablarles de 7 cosas que hacen que para mí la electrónica sea algo apasionante, algo que me gusta, algo a lo que le dedico mucho tiempo y que disfruto muchísimo. Evidentemente, la electrónica a veces tiene sus puntos, digamos, débiles en los que pues no las disfruto tanto porque tengo un problema, porque no consigo pasar un obstáculo que se me ha presentado, que bueno, a veces esa es parte de la magia, pero a veces se hace muy largo y no se disfruta tanto. Pero esos son números de veces contadas. Es decir, no es algo que ocurra a menudo, pero cuando ocurre es verdad que no se disfruta tanto. Pero en general yo la disfruto muchísimo. No solo a la hora de hacerla, sino cuando estoy pensando en cosas que podría hacer o cómo hacer o viendo cómo otras personas han hecho cosas y disfrutando de cómo lo han conseguido y de las maneras inteligentes que se pueden solucionar los problemas. Para eso quiero hablarles de la lista de las 7 cosas que para mí creo que hacen que la electrónica sea una pasión. Y me gustaría también que si les gusta la electrónica, dejen en los comentarios qué es lo que les gusta a ustedes. Si está fuera de las 7 cosas que más me gustan de la lista, pues estaría bien saberlo. A lo mejor no. Seguro que se me pasa alguna y que ustedes me la recuerdan en los comentarios. Pero bueno, voy a empezar con la primera, que es que el límite lo pones tú. Y con esto quiero decir que básicamente a medida que vas aprendiendo electrónica te vas dando cuenta que el límite de hasta dónde puedes llegar lo pones tú con el tiempo que quieras dedicar y el tiempo que quieras aprender. Porque en la electrónica, con suficiente tiempo y no tanto dinero, parece que pueda hacer muchísimo dinero, pero normalmente el dinero se va consiguiendo con el tiempo, pero yo creo que el principal recurso que uno necesita es el tiempo porque hay que aprender mucho, hay que practicar mucho, como casi cualquier cosa en la vida, pero en la electrónica es muy importante esto, porque así nos abren muchas puertas. Cuando abres más puertas, más rápido avanzas y así sucesivamente. Y al final el límite lo pones tú. El límite hasta donde quieres llegar, con suficiente tiempo lo consigues. Esa es la primera cosa. La segunda, que me gusta mucho de la electrónica, es que cada paso tiene un feedback. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si voy a hacer cualquier circuito, prácticamente cualquier circuito, por simple que parezca, hay partes del circuito cuando uno lo está montando o cuando uno lo está diseñando o cuando uno está programando que podemos verificar que está funcionando correctamente. Es decir, podemos ir paso a paso y hacemos una parte, vemos que funciona, tenemos ese feedback, tenemos conseguido ya algo y pasamos a la siguiente parte y luego lo hacemos funcionar en conjunto y vamos teniendo un feedback continuo que hace que nos mantengamos, digamos, motivados. Esto a veces no pasa en otras, digamos, en otros hobbies o en otras carreras o llámenlo como quiera, que no es tan fácil obtener ese feedback rápido. En la electrónica, yo por ejemplo, si me pongo a hacer no sé, cualquier circuito y lo primero que tengo que hacer es una fuente de alimentación, yo simplemente poniendo los 3 4 componentes de la fuente de alimentación y viendo que la salida de la fuente de alimentación me da el voltaje que yo quería, ya eso, digamos, yo creo que produce adrenalina o te produce un bienestar de decir, bueno, he conseguido ya algo, vamos a lo siguiente, que te motiva a llegar cada vez más lejos. Yo creo que esa es una parte clave no solo de la electrónica, sino de otras áreas. Por ejemplo, en la música se da mucho que uno aprende un acorde, por ejemplo, en guitarra. Yo siempre lo traigo a la guitarra porque es lo que me gusta y lo que estoy aprendiendo. Y luego aprende otro y así sucesivamente y tiene ese feedback que, por ejemplo, en la escuela muchas veces no tenemos porque no tenemos un feedback positivo y eso hace que no queramos avanzar. En la electrónica yo creo que eso no pasa, ¿ok? O bueno, puede pasarte, pero es más difícil que en otras áreas. Yo creo que al final en la electrónica, pues si lo sabes llevar o si alguien te está intentando enseñar y lo sabe hacer bien, te va a llevar de modo que tengas ese feedback continuo. Otra cosa que me gusta mucho es que es fácil practicarlo hoy en día. Es decir, digamos, hacer cosas de electrónica es muy sencillo hoy en día porque las cosas han bajado mucho de precio con respecto a muchos años anteriores. Lo que se necesita no es tanto y con poco se puede hacer muchísimo, muchísimo. De hecho, solo con un PC se puede hacer bastante electrónica, bastante. Por ejemplo, código se puede hacer, y esto ya se mezcla un poco con el tema de la informática, pero electrónica también se puede hacer. Se pueden diseñar circuitos, se pueden hacer drivers para firmware, se puede hacer muchas cosas. Pero bueno, que con poco, incluso con hardware que puedas comprar, se puede hacer bastante.
Eso es ideal. Además de esto, es fácil de hacerlo porque puedes hacerlo cuando llueva, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando haga sol, de día, de noche. Solo necesitas tener un laboratorio o algo, bueno, solo. Con un PC, un multímetro o, por ejemplo, un Arduino, unos LEDs, cualquier cosa, ya se pueden hacer muchas cosas. Y no hace falta, por ejemplo, si uno juega al fútbol, necesitas que sea de día, necesitas que tengas un campo de fútbol, una pelota, gente para jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente para jugar correctamente al fútbol. Pero bueno, a eso me refiero, que se puede practicar en cualquier momento y hoy en día es fácil conseguir el material. Relativamente fácil, evidentemente esto depende de cada uno, pero en general es así. Otra cosa que me gusta mucho es que puedes aplicarlo a muchísimas ramas de cualquier cosa. Lo puedes aplicar, por ejemplo, desde la música, haciendo pedales de guitarra, amplificadores, generadores de efecto, feedback con iluminación para la música, como puedes aplicarlo, por ejemplo, para equipos médicos, si te gusta la medicina, para el automovilismo, para el aeroespacial, puedes dedicarlo para, por ejemplo, para hacer neveras, para hacer cuestiones de útil, de supervivencia, puedes hacer, no sé, de hacking, es que hay de todo. Incluso, por ejemplo, podrías aplicarlo a psicología. ¿Y cómo me dirás? ¿Cómo vas a aplicar la electrónica a la psicología? No tiene mucho sentido. Bueno, a veces un psicólogo teniendo un feedback de cómo, por ejemplo, está el estado corporal de la persona, como puede ser, por ejemplo, la sudoración, el ritmo cardíaco y ese tipo de cosas, a un psicólogo le puede dar un feedback útil para saber que la persona de lo que se le está hablando le está, digamos, tocando una fibra sensible que podríamos trabajar. Por ejemplo, poniendo un ejemplo estúpido que se me acaba de ocurrir. Pero lo que quiero decir es que se puede dedicar a muchísimas cosas que, por ejemplo, a la pesca, se puede dedicar, por poner un ejemplo estúpido, a la pesca, a la náutica, se puede aplicar a muchas cosas, a astronomía, de todo. Entonces, esa es una cosa que me encanta, porque yo tengo otros hobbies y poder aplicar la electrónica a esas cosas, a esos hobbies. Por ejemplo, tengo un amigo que le gusta mucho escalar, y a mí me ha gustado mucho durante un tiempo, he estado más metido en el tema de la escalada. Y, por ejemplo, hacer algo, por ejemplo, un reloj que te pueda medir el esfuerzo físico, ver el cansancio en el músculo, si caes, pues la altura de la caída, no sé, ese tipo de cosas, pues las puedes hacer, las puedes aplicar a eso. Por poner un ejemplo estúpido, pero hay muchas más aplicaciones que se pueden usar. Otra cosa que me interesa bastante es que siempre tienes más para aprender. Es decir, la electrónica nunca se acaba. Puedes ser el mejor electrónico del mundo, que siempre vas a tener algo que aprender. Y todos los años salen cosas nuevas, todos los años, todo el tiempo salen cosas nuevas, mejores micros, mejores tecnologías, mejores ideas, etcétera, etcétera, que puedes aplicar, machine learning, que si, no sé, hay de todo. Mejores RF, y si por ejemplo eres un experto, es tan vasto el mundo de la electrónica, que si por ejemplo eres un experto en electrónica analógica, que dentro de la electrónica analógica puedes ser experto por ejemplo en potencia o en señales de baja intensidad, o puede ser en RF dentro de lo que es la analógica, pero después tienes por ejemplo radiofrecuencia, tienes por ejemplo yo que sé, digital, tienes como he dicho potencia, tienes para equipos médicos, etc. Vamos, que hay un rango infinito prácticamente, es decir, nunca vas a terminar de aprender y siempre hay cosas que te van a interesar. De hecho, ojalá tuvieran los días 48 horas para poder dedicarle más tiempo a otras cosas hay tantas cosas que me gustaría hacer, pero es que no me da el tiempo. Pero bueno, eso es una cuestión buena porque así nunca te aburres. Yo, sinceramente, no puedo entender a la gente que se aburre, porque si no es la electrónica, es la guitarra, si no es ir a correr, si no es ir a escalar, si no es ir a, yo qué sé, a viajar, comer, hacer cocinar, no sé. Pero bueno, yo creo que eso ya es una cuestión que se sale un poco de la electrónica y es más una cuestión mía. Otra cosa que me gusta mucho es que te puedes ganar la vida con la electrónica. Es decir, puede ser un hobby, pero también puede ser algo que te dé dinero, que te produzca dinero. Ya no me refiero a solo conseguir un empleo, sino que puedes tener, por ejemplo, un hobby que te da dinero aparte de tu trabajo. Aparte de que puedes tener tu propia empresa que se dedique solo a la electrónica. Pero vamos a poner que, yo qué sé, me gusta la música y me gusta hacer pedales. Pues a lo mejor diseño pedales muy buenos y tal, y los hago únicos y los vendo para gente especializada en música que me va a dar, yo qué sé, 200 euros por un pedal. Y a mí me cuesta a lo mejor 50 y evidentemente a lo mejor no me paga esos 200 el esfuerzo que he hecho, pero es algo que aparte del hobby pues puedo ganar algo de dinero. Que yo creo que eso es siempre algo bienvenido.
Y por último, y es una cosa ya que esto yo creo que es mucho más personal, yo creo que me ayuda bastante a entender cómo funciona todo a mi alrededor, en los equipos en general. Por ejemplo, hoy en día estamos interactuando con cosas electrónicas o eléctricas todo el día. Desde una nevera hasta una secadora, una cámara, un teléfono móvil, un PC, cuando te subes a un avión o a un auto, o cuando te miden, yo qué sé, la temperatura del cuerpo. Hoy en día prácticamente todo. Y cuando empiezas a entender un poco más cómo funciona todo, puedes saber, por ejemplo, cuando algo falla, por qué puede estar fallando, qué es lo que puede haber causado que falle. eh, o por ejemplo, hay gente que a lo mejor te dice, no, es que esto tienes que repararlo así porque tal y hay que cambiarlo todo. Y a lo mejor cuando te sabes ya un poco de electrónica, digo, oiga, eso no es así. Porque si es total, es así ya sabes. Yo creo que eso también ayuda bastante. Y por otra parte, en este mismo contexto de que te ayuda a entender cosas, yo creo que también te ayuda a entender cómo solucionar problemas o a, digamos, de una manera más lógica buscarle soluciones a los problemas que incluso se pueden aplicar a problemas del día a día en la vida. Ya no solo a cuestiones electrónicas o de ingeniería o técnicas, sino a cuestiones del día a día. Digo, bueno, pues, ¿qué es lo que suelo hacer cuando yo tengo que solucionar un problema? Bueno, voy a separar este problema, vamos a buscar aquí. Y aplicar un poco más la lógica, poner un poco los sentimientos aparte, que eso en muchos casos es malo también, pero bueno, en otros casos para solucionar problemas como tal suele ser bueno. Es más fácil solucionar problemas. Y yo creo que el tema este, no solo la electrónica, en general la ingeniería, pues te ayuda también a ver ese punto de vista de las cosas, que ya digo, puede ser bueno o malo en muchos casos, pero yo creo que si lo sabes usar, pues es una herramienta más que puedes utilizar. Así que nada, yo creo que esas han sido las cosas que más me han llamado, pero si hay alguna otra que a ustedes les llame la atención, y ya que estamos, si pueden darle manito arriba, si les ha gustado el video y están hasta aquí, muchas gracias por ver el video, y si le pueden dar manito arriba y compartirlo, sería, bueno, siempre útil para que siga haciendo contenido así. Así que nada, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, y que tengan un buen domingo, porque hoy es domingo. Venga, hasta luego.